Buenas tardes a todos los estudiantes que están presentes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, soy el doctor José David Chian Durán, médico psiquiatra del Hospital Emilio Valdizán, de la sede de la Universidad de Carlos Palma. Y yo tenía programado hacer la clase, ¿no?, de relación médico-paciente según estaba establecido el día lunes, ¿no? O sea, hoy. Pero resulta que en la programación del sílabus aparentemente lo adelantaron para el día martes 31 de agosto. Eso generó un problema porque ya estaba programado según las fechas el doctor Osnayo para hacer la clase que él tenía que realizar. Yo sé que ha habido problemas o dificultades para que puedan participar todos los alumnos que corresponden al curso. Sin embargo, es necesario realizar la clase para que ustedes no pierdan la hilación y el desarrollo del proceso de aprendizaje. En ese aspecto voy a tratar de hacer una clase lo más cómoda posible para que pueda ser grabada adecuadamente. Sé que algunos no van a estar presentes porque están realizando otras actividades programadas, pero pueden tener acceso a la grabación de la clase teórica que queda después de que realizamos la clase. Esto es importante para que puedan tener un acceso a información adecuada. Entonces, voy a empezar a trabajar con ustedes, ¿no?, el tema relacionado con la relación médico-paciente. Para eso voy a compartir con ustedes una presentación. Bien. Esta es una imagen que corresponde, ¿no?, a una pintura realizada por Picasso, establecida entre lo que es la capacidad científica para atender y la caridad que se ofrece en la atención del paciente. Como ustedes sabrán, en los hospitales españoles, la mayoría de los hospitales fueron manejados por órdenes religiosas. Y en ese tiempo las que estaban a cargo del cuidado de los pacientes eran las monjas. Entonces, por eso vemos en esta imagen, ¿no?, a una monja atendiendo, mientras el médico, en este caso la persona que está sentada, está tomándole los signos vitales al paciente. La relación médico-paciente es la piedra angular del funcionamiento de nuestra carrera, de nuestra profesión. Y es importante entonces que ustedes empiecen, ¿no?, en este curso, que es el curso de semiología y psiquiatría clínica, a valorar los aspectos que tienen que ver con la interacción en la atención de nuestros pacientes y sus familiares. Y volvemos a decir, la relación médico-paciente es la piedra angular sobre la cual se va a fundamentar toda su actividad de servicio. Un buen profesional tiene que tener conciencia de cómo manejar la relación médico-paciente y cómo establecer puentes de comunicación tanto con su paciente, con la familia o con las personas a las cuales va a cuidar, los aspectos de salud física o salud mental que se deben proteger. ¿Y qué cosa es la relación médico-paciente? La relación médico-paciente es una comunicación que se produce entre un agente de salud, que puede ser un médico, un equipo de médicos, personal, ¿no?, encargado de diagnóstico o tratamiento u otro tipo de personal, y una o varias personas, en este caso, que asumen la función de pacientes con una necesidad de asistencia, o sea, una necesidad de ser atendidos o brindarles un servicio, y el servicio se lo brinda uno con la experiencia y las capacidades que ha desarrollado como profesional. Hay que destacar, en este caso, que el servicio no es una situación objetiva, sino es un aprendizaje subjetivo que cada uno de nosotros va desarrollando a través del tiempo. La calidad
de la asistencia en el área de medicina corresponde precisamente a la calidad y experiencia que tenga el profesional a través del tiempo. Y así como los vinos, que cuantos más añejos son más buenos, es a través de la experiencia personal. Parece que tenemos problemas en el sistema. Vamos a esperar un poco para poder aperturarlo. Doctor, disculpe, ahora sí se le escuchaba. Tal vez por lo que tenía la cámara prendida, a veces la señal falla. Y se fue.
Muy bien, ¿me están escuchando, por favor? Sí, doctor, ahora sí. Parece que hay un problema para la cámara, ¿no? A veces se prende, a veces se va. Sí, doctor, sería mejor si apaga su cámara porque a veces cuando uno tiene la cámara prendida falla más el internet. Ok, vamos a entonces apagar la cámara. ¿Me escuchan entonces? Sí, doctor. Ya. Les decía que la relación médico-paciente es la piedra angular de la actividad del profesional médico y es la interacción que se produce entre un agente de salud y una o varias personas, en este caso pacientes, con una necesidad de atención o asistencia, ya sea desde el punto de vista de enfermedad o situación que requiere orientación o prevención, con objetivo de diagnosticar, curar o mejorar las condiciones de salud o prevenir una enfermedad. A través del tiempo, nosotros hemos visto, o a través de la historia, que la relación médico-paciente ha ido variando. De la relación original, que era la relación que se establecía entre un médico y un paciente y su familia, y donde el paciente no podía tener en su eh, maletín de 30 centímetros todo lo que necesitaba para diagnosticar y atender a un paciente en la cabecera, hasta los procesos de desarrollo de los sistemas de salud, donde aparecieron ya las instituciones de atención de servicios de salud y esta se ha ido ampliando a través de los conocimientos que se han ido desarrollando a través del tiempo y que por lo tanto ha requerido de más personal y calificado para diagnóstico y tratamiento. Entonces, de ser una relación de dos personas ha pasado a ser una relación con múltiples personas que participan en esta actividad de la atención, ¿no?, médico-paciente. Sin embargo, el fundamento filosófico sigue siendo el mismo, ¿no? Los usuarios, ¿no?, son cada vez más numerosos y los motivos de la consulta múltiples y variados. La consulta puede ser hoy por una enfermedad, para mejorar un problema estético, para prevenir o controlar la natalidad, para mejorar la función sexual o para solucionar problemas aparentemente de índole personal. En esa situación, la relación médico-paciente ahora se encuentra con muchos intermediarios, dependiendo de la estructura del funcionamiento de los servicios de salud, lo cual de alguna forma ha alterado la original ecuación que funcionaba de relación médico-paciente. Sin embargo, la relación sigue siendo el eje del acto clínico. Es a través de esta relación médico-paciente que se elabora el entramado de la atención. Por eso es importante que ustedes aprendan a conocerla, a manejarla y a desarrollar sus capacidades y destrezas para manejar esta relación terapéutica. Galeno nos dice que cura mejor quien tiene la confianza de la gente. Y esto es verdad. Nosotros necesitamos, ¿no?, al atender a nuestros pacientes, lograr, en primer lugar, conseguir la confianza suficiente para que nos brinde la información adecuada y sostenida, que nos ayude también a elaborar, ¿no?, un sistema diagnóstico y poder establecer una probable terapéutica. La relación entre médico y paciente es una relación profesional que tiene múltiples elementos, ¿no?, y que se diferencia de una relación con otros profesionales. Estas características derivan de lo que requiere la atención de un ser humano, que solicita ayuda para que lo reparen a él mismo. Por eso es que en nuestra relación médico-paciente, nosotros tenemos que tener una visión del ser humano como persona, como unidad biológica, psicológica y social. Los fundamentos de la relación médico-paciente o los objetivos de la relación médico-paciente son el diagnóstico, el tratamiento y también la investigación. Pero es importante tener en cuenta algunos aspectos psicológicos de esta relación médico-paciente que nosotros tenemos que tener conciencia y saber conocer en el momento de establecer la relación. Y hay dos elementos muy importantes, dos aspectos psicológicos de la relación médico-paciente que son importantes de tener conciencia. La primera es la transferencia y la segunda es la contratransferencia. La transferencia es la reacción emocional que desarrolla el paciente frente hacia su médico.
y que se expresa a través de un desplazamiento de afectos que el paciente va desarrollando en su atención con su médico. Esta transferencia puede ser positiva o negativa. Puede ser positiva si el paciente logra sentir confianza con usted, se siente que el profesional es una persona confiable a la cual le puede brindar la información y sabe que va a respetar sus derechos y a la cual no confía en que le va a ayudar a mejorar su salud. Pero también puede ser una transferencia negativa, que es el hecho de que el paciente, de alguna forma, exprese una serie de emociones, conductas o prejuicios en su relación con el profesional y que está relacionado principalmente con su propia experiencia personal. Por ejemplo, si ha sido un niño y le han amenazado las madres o los padres que si no se portaba bien el niño, le iban a aplicar una inyección, entonces la reacción de un niño frente a un profesional con bata blanca era de temor o de rechazo. Y eso puede ser también una situación difícil. Puede ser de que el paciente vea al profesional como algún familiar al cual rechaza o no quiere. Un padre, una madre, una hermana, un primo, un familiar, un amigo, con el cual ha vivido una experiencia negativa. Y entonces la conducta del paciente frente al profesional va a ser una transferencia negativa, que lo va a llevar a veces a resistirse a colaborar en el diagnóstico, en el tratamiento o en el seguimiento, ¿no?, de las pautas adecuadas que el médico le puede brindar. O buscar de alguna forma situaciones de demanda judicial, policial o etcétera. Estos son aspectos en la transferencia relacionados del paciente hacia el profesional médico. Si son transferencias positivas, también pueden haber problemas, porque puede haber conductas de tipo seductor por parte del paciente que trata de enamorar o trata de buscar alguna ganancia personal o una relación no afectiva con el profesional. Y esto también es un problema para el manejo del caso. La contratransferencia son sentimientos que el profesional puede presentar frente a su paciente. Y esto es importante que ustedes sean conscientes de cómo se desarrolla la relación médico-paciente y cómo expresa el paciente su transferencia y cómo nosotros desarrollamos nuestra contratransferencia. Puede ser que nuestra contratransferencia sea positiva, ética. Buscamos lo mejor del paciente. No, por ejemplo, no hacerle daño, ¿no? Hacer que el paciente sea atendido lo mejor, ¿no? Buscar lo mejor para el paciente. Es una contratransferencia positiva. Pero puede ser también que nosotros nos encontremos, sin querer queriendo, con pacientes que sentimos nosotros un rechazo casi natural. Apenas lo estamos viendo y ya empezamos a sentir cierto desagrado, rechazo o resistencia a atender al paciente, que puede ser motivado por muchas causas. Podría ser, por ejemplo, la experiencia de que el paciente no nos haga recordar a alguna persona con la cual nos sentíamos en la infancia con problemas o de rechazo, o una antipatía natural que se genera en esta relación. Y entonces el médico tiene que ser lo suficientemente consciente para darse cuenta qué está pasando con él en este aspecto psicológico de la contratransferencia. Por eso ustedes tienen que ser conscientes cuando tengan un paciente de la forma como sienten esa relación. Pueden que ustedes se sientan bien con determinados grupos de pacientes. Por ejemplo, hay personas que les gustan los ancianos y se sienten a gusto. Hay personas que les gustan los niños. Hay personas que les gustan atender al sexo opuesto. Entonces, estas motivaciones son contratransferencias que el profesional realiza. Pero también pueden ser negativas si es que empezamos a rechazar o no querer atender a determinados pacientes porque empezamos a pensar que el paciente va a ser un hueso, va a ser una situación que nos va a causar problemas y en una forma muy, muy sutil empezamos a evitar atender determinados tipos de pacientes. Por eso, en la relación médico-paciente, la conciencia de lo que es la relación es importante.
y cómo se va desarrollando en el tiempo. Volvemos a decir, se pueden transferir actitudes y sentimientos positivos como el amor, la gratitud, la admiración o la confianza. También se pueden transferir sentimientos negativos como el odio, resentimiento, celos, desconfianza, ira. Y esto se da tanto en la transferencia como en la contratransferencia. La meta de la relación médico-paciente es la alianza terapéutica, que es un proceso interpersonal entre el médico y el paciente para buscar un dúo, un trabajo en equipo, para que el paciente no se alíe con nosotros en el proceso de conseguir la información adecuada para un buen diagnóstico, una colaboración para que colabore con los exámenes que necesitamos para que pueda completar el tratamiento y el diagnóstico, o un seguimiento adecuado y favorable a la evolución del cuadro. Entonces, esta alianza terapéutica es vital, es el objetivo vital de la relación médico-paciente. Si nuestra alianza terapéutica es pobre, entonces nos muestran una mayor evidencia de procesos interpersonales negativos, que pueden llevar a situaciones hostiles y complejas, desconfianzas mutuas e inclusive demandas judiciales, ¿no? Cuando nos encontramos con pacientes o familiares que presentan un rechazo a la atención del médico y del equipo terapéutico. Siempre hay que tener en cuenta que para tener un éxito terapéutico, esta debe ser precedido de una relación empática, franca, sintónica y honesta, con una adecuada comunicación, donde el diálogo es el fundamento para poder desarrollar esta relación. Por eso es importante destacar que en la relación médico-paciente el diálogo es el elemento principal que ustedes deben aprender a desarrollar, a practicar y a adquirir. El diálogo es la comunicación humana, que fue descrita por Platón en sus famosos libros, ¿no? En la cual surgen emociones, pensamientos, juicios que generan cambios positivos en las actitudes negativas de las personas, ya que permite una mayor variabilidad o perspectivas para manejar un problema. Y este diálogo no es interactivo. Yo con el otro, que en este caso es el paciente, intercambiamos emociones, pensamientos, ideas en un clima armónico que va a generar, ¿no? A partir de las ideas de ambos, a llegar a consensos sin imposiciones, sin despotismo por parte del médico y que ayuden a mejorar la salud que está implicada. Por eso es importante convencer, ¿no? Con argumentos lógicos, evitando, ¿no? Inventar informaciones. Bojorquez nos dice que el diálogo busca que el otro encuentre sus propias respuestas. Se trata de no responder al otro, o sea, no darle respuesta ya, soluciones inmediatas, sino de ayudarlo a que ilumine su camino a encontrar su propia verdad. Ayudar a que el paciente elabore, ¿no? O dé a luz, como hacía la madre de Sócrates, ¿no? Dé a luz las ideas, los conceptos y las informaciones que uno les va orientando progresivamente. Y entonces tenemos que hablar del famoso método socrático. El método socrático es el método de enseñanza que nosotros manejamos a nivel de la formación de los profesionales médicos. El método socrático, ¿qué nos dice? Es aquel que se usa mediante preguntas al discípulo, en este caso, o al paciente, para que éste descubra nociones que aparentemente están ocultas dentro de él. Y este descubrir se llama mayéutica, que en voz griega significa partera. O sea, nosotros a través de no darle la información final
a nuestro alumno, sino ayudarlo a que piense, que razone, con preguntas adecuadas que lo lleven a una meta en la cual él pueda descubrir, ¿no?, los conceptos, las ideas e ilumine su pensamiento. Es el mejor aprendizaje, porque es un aprendizaje que lo elabora la propia persona. Michel Balin, que es un psicoanalista moderno, nos habla que el diálogo contribuye a que el paciente analice aspectos de la vida que influyen en su estado de salud y que el médico aprenda de las diversas facetas de la condición humana. Cuando nosotros tratamos a, a una persona, la estamos viendo en muchas dimensiones y nos podemos encontrar que hay dimensiones biológicas, dimensiones psicológicas, dimensiones sociales e incluso dimensiones espirituales en nuestro paciente. Y eso nos lleva a entender y comprender los procesos positivos o negativos del desarrollo de nuestro paciente como persona y a tener una mejor comprensión, ¿no?, y asertividad en la orientación que nosotros queramos, ¿no?, darle. Balin ha escrito un libro, El doctor, su paciente y la enfermedad, o El médico, su paciente y la enfermedad. Es un libro escrito por este psicoanalista que aborda con profundidad el tema del diálogo en la relación médico-paciente. Es importante tener en cuenta que Balin nos habla a veces de los primeros, ¿no?, los primeros 5 minutos de la entrevista, desde que el paciente ingresa para conversar con nosotros. Y en esos 5 primeros minutos, Balin nos dice que podemos detectar, si sabemos desarrollar nuestra capacidad perceptiva, cuál es el problema o la dificultad que el paciente nos viene a solicitar solución. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que la contratransferencia es el núcleo que nos relaciona con el paciente y por el cual podemos nosotros crecer. Cuanto más conozcamos a nuestro paciente, nosotros podemos brindarle una mejor expresión o atención afectiva, emocional, cognitiva o conductual que ayude a nuestro paciente mejore su funcionamiento personal. Podemos interesarnos por aprovechar los conflictos o los sentimientos dolorosos que van emergiendo en la entrevista o que van emergiendo en nosotros como médicos cuando dialogamos con nuestros pacientes. No somos inmunes al dolor humano y cuando tenemos un paciente que expresa su dolor o su queja, nosotros tenemos que también revisar en nuestro propio desarrollo personal qué sentimos nosotros, ¿no?, cuando el paciente nos expresa lo que siente. Y aquí hablamos del nivel empático o la empatía. La empatía, ¿no?, es la cualidad que todo trabajador de salud debe tener o debe desarrollar a través de su vida, que es la capacidad de poder ponerse en el lugar del otro, en este caso del paciente o de la familia, ¿no?, y apreciar los aspectos emocionales, conductuales o cognitivos que vamos descubriendo en nuestro paciente. Por eso es importante este aforismo: conócete a ti mismo. Este aforismo griego, ¿no?, que se halla en el templo de Delfos, que acuérdense era el templo donde todos los griegos iban a consultar a los dioses para saber sobre su destino y su futuro. El conocerse a sí mismo es una piedra importante en el desarrollo personal nuestro. Cuanto más conozcamos a los seres humanos, vamos a poder apreciar nuestras propias cualidades y defectos, porque nuestro conocimiento social, o de ser un ente social, se basa en las comparaciones que vamos a tener con los miembros de una sociedad en la cual nosotros convivimos o vivimos. Y esa comparación nos va a ayudar a ver cuáles son los problemas o defectos que podamos tener y que debemos corregir, o cuáles son las cualidades, ¿no?, o capacidades que podemos tener y que podemos utilizarla en nuestra relación, ¿no?,
y en la atención asistencial. Tenemos que tener en cuenta, aparte de la relación médico-paciente y de la finalidad de la alianza terapéutica, cuáles son las diferencias que se pueden dar en la relación médico-paciente dependiendo de determinadas situaciones o circunstancias. Por ejemplo, es muy diferente, ¿no?, la relación médico-paciente según el ambiente donde se realice esta relación, donde se desarrolle esta relación, según el grado de participación del paciente o colaboración del paciente, según la edad del paciente y según el estilo del paciente de expresar su problema y el estilo del médico o la actitud del médico frente al problema del paciente. Vamos a hacer una pequeña revisión rápida de estas diferencias de la relación médico-paciente que nos llevan también a ser conscientes de que hay factores del entorno que van a influir en la relación médico-paciente. Una relación médico-paciente no es una relación solamente de dos personas y no hay nada más. Es la relación de dos puntos diferentes y un entorno psicosocial en el cual nos movemos. Y todo eso influye en el proceso del desarrollo de la relación médico-paciente. Es diferente, por ejemplo, si la relación médico-paciente se realiza en el área de emergencia, en la sala de hospitalización, en el área de consultas o en otros ambientes no necesariamente asistenciales, que pueden ser lugares, por ejemplo, como la vía pública o el hogar del paciente o algún lugar donde el paciente o alguna institución donde el paciente esté presente, como por ejemplo podría ser cuando se tiene que atender pacientes en el penal. Nosotros hemos tenido que ir a hacer atenciones al penal del Lurigancho y hemos tenido que atender pacientes en ese ambiente. Y entonces la relación se ve marcada por el entorno psicosocial en el cual estamos presentes. Nosotros cuando estamos en emergencia sabemos que hay una necesidad de diagnosticar y tratar rápidamente. Las decisiones en el área de emergencia son decisiones súbitas, rápidas, en el tiempo y concretas. El médico tiene muchos pacientes que están impacientes, que necesitan ser atendidos y que exigen atención con prontitud, oportunidad y eficacia. Y aquí es donde nosotros tenemos que poder desarrollar lo que se llama nuestra capacidad de responder adecuadamente a la situación. Cuando vamos del término paciente, ¿no?, hablamos del término de padecer, de ser que sufre o padece alguna enfermedad o situación que le cause dolor. Esa es la definición de paciente. No es que el paciente significa que es el que espera y que tiene que esperar a la atención, no. Es el paciente el que está sufriendo una situación que le causa dolor y que necesita una atención súbita, rápida. Aquí es donde a algunos les gusta mucho trabajar. Hay full adrenalina, pero también hay mucho estrés y uno tiene que saber trabajar el estrés. Y podemos categorizar, ¿no?, la atención en emergencia según determinados niveles o grados. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el área del Ministerio de Salud, ¿no?, lo que se llaman atenciones de prioridad. 1, o sea, prioridad inmediata, que es de vida o muerte. Prioridad 2, que significa que podemos tomarnos 10 minutos para poder ver la situación con más calma. Prioridad 3, que es una situación más suave y que podemos atenderla con más tiempo, 20 minutos, 30 minutos. Y prioridad 4, que es como si estuviéramos viendo un paciente en consulta externa y la emergencia ya no es tan emergente. Entonces, acá tenemos un nivel de clasificación donde podemos clasificar la situación o la prioridad de atención a emergencia en 5 niveles. Prioridad 1, los pacientes pasan directamente a la sala de reanimación o la sala de shock trauma.
son situaciones en las cuales el paciente llega en una situación de vida o muerte y que si usted no lo atiende inmediatamente, se le muere. Por eso se le pasa directamente a la unidad de shock trauma, se le canaliza, ¿no? Las vías, se le pone sondas, ¿no? Y se va desarrollando progresivamente todo un sistema de atención para sacar al paciente de la situación de shock en la cual se viene presentando. Eso se llama emergencia de vida o muerte. El segundo nivel son los pacientes que tienen prioridad alta, o sea que no está en riesgo vida o muerte, pero sí necesita ser atendido, si no las complicaciones lo pueden llevar a la muerte. En tercer lugar, los pacientes con prioridad moderada. En cuarto lugar, los de prioridad baja. Y en quinto lugar, los de prioridad muy baja o que ya nosotros hablamos que podrían pasar por consultorio externo, no necesitan estar en el aula de emergencia. Y es interesante darse cuenta, la prioridad de atención es por los niveles de atención, por esta prioridad. No es porque el paciente llega primero a emergencia y hace una cola y vamos a atenderlo en el orden de la cola. Es la prioridad la que nos hace atender en primer lugar a aquellos que tienen que ver con situaciones de vida o muerte. Pero estando en emergencia uno se siente abrumado por la demanda y el estrés. Y muchas veces lo que uno tiene que aprender es a evitar contagiarse con el estado de angustia, dramatismo que reina en estos lugares y que es traída por los propios familiares o el paciente y que puede perturbar nuestra capacidad para tomar decisiones adecuadas. En urgencia, también es importante tener en cuenta lo que se llama un mecanismo de defensa denominado acting out, que consiste en explosiones de violencia cuando hay situaciones angustiantes que se nos escapan de control. Por eso es importante poder conocer nosotros mismos nuestros propios mecanismos de defensa para saber cómo controlar nuestras respuestas y aplicar los sistemas adaptativos para manejar la situación emergente. En la sala de hospital, y esta es una pintura de Van Gogh sobre los hospitales que se desarrollaban en su época, ¿no? Y eran hospitales con salas amplias, ¿no? No había cuartos especiales, ahora cambió un poco esto. El médico tiene más tiempo para poder entrevistarse con el paciente. Muchas veces las habitaciones son compartidas por pacientes o familiares, y esto es un factor que resta privacidad. Entonces, uno tiene que tener siempre el cuidado de realizar las entrevistas y el examen o los procedimientos de diagnóstico, tratando de evitar exponer al paciente, ¿no?, a la visión de otras personas, o sea, respetar el pudor del paciente. Y por eso es importante que sea una entrevista en un ambiente, en una oficina, o en un lugar donde no tengan acceso otras personas y el paciente pueda expresar con libertad sus pensamientos, sus ideas, sus temores, sin sentirse, ¿no?, abusado por el sistema de tener que hablar en público sus problemas. Por eso es importante siempre respetar que el paciente debe tener la capacidad de convencerle uno de que acepte la entrevista, pedirle permiso, que autorice la atención. Si no tenemos la atención o la autorización de atención en sala de hospitalización, entonces es más difícil poder tomar o hacer una entrevista adecuada y una historia clínica adecuada. En emergencia no, en emergencia las situaciones de vida o muerte obligan al médico a tomar la decisión de tomar decisiones. Decisiones en las cuales uno tiene que tomarlas rápidamente y sin dudas ni murmuraciones. Por eso es que los médicos emergencistas se tienen que entrenar y preparar para situaciones de emergencia y desastre. En hospitalización, el paciente está a cargo de un médico asignado en la sala, que es el responsable de su atención, el cual va a establecer la relación personal armónica, ¿no?, adecuadamente al nivel cultural y a la edad del paciente y al curso, evolución y diagnóstico del cuadro que presenta y el tratamiento adecuado que debe llevar. Y es el médico el que desarrolla dos aspectos muy importantes. Por un lado,
el desarrollo de lo que se llama objetivar al paciente para convertirlo en objeto de estudios, para desarrollar el diagnóstico. Y por el otro lado, convertirse, ¿no?, en el soporte emocional que ayude al paciente a desarrollar sus capacidades de aprendizaje. La medicina tiene dos vertientes que son importantes que ustedes valoren. Por un lado, ¿no?, el conocimiento científico fundamentado en los estudios de experimentación e investigación, y por el otro lado, ¿no?, la educación sanitaria o la educación en salud y enfermedad, los consejos y los elementos que debemos utilizar para informar, ayudar, esclarecer y enseñar a nuestro paciente a cómo mejorar el funcionamiento de su salud física y mental. Esas son dos áreas que están muy asociadas a la docencia. Nosotros enseñamos en docencia los aspectos clínicos en el área de la formación de profesionales o miembros del equipo de salud, capacitaciones, y por el otro lado, lo que es la enseñanza al público, ¿no?, de los sistemas de higiene y de aprendizaje para el cuidado o autocuidado de la salud física y mental. En tercer lugar, el consultorio es el lugar más cómodo para atender a un paciente, a pesar de que en las estructuras y funcionamiento de los sistemas de salud, a veces el médico se ve presionado por la necesidad de atender rápidamente a un paciente, ¿no?, en un tiempo muy limitado. Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuál es el tiempo adecuado que necesitamos para poder desarrollar un buen estudio, una buena análisis, un buen examen y un buen manejo terapéutico? Y esto es lo que el médico debe exigir, ¿no?, constantemente, que se le brinde, ¿no?, la capacidad, los elementos para poder diagnosticar y atender y el tiempo adecuado para poder establecer una buena atención. Y no nos dejemos influenciar por los administradores, que a veces nos imponen atenciones de 5 minutos, ¿no?, por paciente, o 10 minutos por paciente. No. Nosotros, como especialistas o profesionales, tenemos que aprender a conocer cuál es el tiempo adecuado, ¿no?, que nos lleva a poder hacer una buena atención, ¿no?, médica con nuestros pacientes. Y esto es algo que ustedes tienen que defender siempre. Su derecho como profesionales en el desarrollo del acto médico a defender sus fueros, ¿no?, de atención y establecer los tiempos adecuados para poder atender con calidad, con calidez a nuestros pacientes en la forma más adecuada. Otros ambientes que podemos tener, volvemos a decir, pueden ser ambientes inusuales. Puede ser el domicilio del paciente, el lugar donde se ha producido un accidente, o sea, la vía pública, o un lugar destinado a áreas de reclusión, como por ejemplo los penales y las cárceles. Y entonces ahí donde el entorno va a influir en el proceso de la atención de la relación médico-paciente. Es importante tener siempre en cuenta que socorrer a una persona víctima de un accidente en lugar público es tarea delicada, difícil y muy comprometedora en estos tiempos, ¿no? Pero es casi un deber humano. Lo que nosotros tenemos siempre que tener en cuenta es que si uno va a atender a alguien que ha sido, ¿no?, víctima de un accidente o alguna situación específica en la vía pública, el médico primero debe identificarse, soy médico, y ofrecer su atención y colaboración al paciente o familiares, porque ellos son los que van a decidir si aceptan o no aceptan la atención. Si usted sobrepasa ese límite y quiere atender sin darse cuenta o no haber pedido, ¿no?, el permiso adecuado, se puede ver sometido a situaciones de juicios por mala praxis o por lesiones, si es que usted previamente no le explica bien a la familia que primero tiene que tener el consentimiento para atenderlos. Y en segundo lugar, su nivel de atención en la vía pública está limitada por la poca capacidad del instrumental o los medios para poder atender. Entonces, los únicos elementos que ustedes tienen que tener muy en cuenta
y deben manejar adecuadamente en la vía pública es el conocimiento de un buen RCP, o sea, un sistema de recuperación, ¿no?, del ritmo cardíaco y la vía respiratoria, el, el sistema de reanimación cardiorrespiratoria. Y ese es el elemento que van a poder ustedes utilizar. Otros aspectos, si ustedes tienen posibilidades de poder establecer diagnósticos, si son cirujanos o son personas con mayor experiencia, podrían avanzar en el proceso de información. Pero siempre tienen que tener mucho cuidado en las decisiones que ustedes van a tomar, porque al principio las familias piden con angustia ayuda y después empiezan las demandas y quejas. Y eso es peligroso. Hemos hablado entonces que en la relación médico-paciente hay que tener muy en cuenta el entorno en el cual o el ambiente en el cual se realiza esta atención. Un segundo nivel de, ¿no?, de participación del paciente en la relación médico-paciente es el nivel de su participación. Los pacientes no siempre están en condiciones físicas o mentales para comunicarse adecuadamente con nosotros, y eso genera niveles de comunicación diferenciales. Según estos casos, podemos establecer 4 tipos de niveles de participación del paciente en la relación médico-paciente. Nivel 00, nivel 01, nivel 02 y nivel 03. ¿Qué cosa es el nivel 00? El nivel 00 es cuando el paciente es incapaz de valerse por sí mismo. Es el caso de situaciones de extrema urgencia donde el paciente está en shock, de personas inconscientes o en estado comatoso y que no responden a los estímulos. En esa situación, el paciente no está en capacidad de poder tomar decisiones o decir lo que ha pasado. En estos casos, el médico y el personal de salud, ¿no?, asumen la responsabilidad del tratamiento y la atención integral de la persona enferma, porque ésta no se encuentra en condiciones de tomar decisiones por sí misma. Salvo que exista un familiar o alguna persona, ¿no?, familiar de este paciente que nos pueda dar la información y nos pueda dar el consentimiento adecuado para atenderlo. Nivel 01. El nivel 01 son los estados, ¿no?, en los cuales el paciente está en un estado de agitación psicomotriz, puede ser por un cuadro alucinatorio delirante, con pérdida de juicio, o sea, un cuadro psicótico, o con conductas de violencia y de autolesión, por ejemplo, con personas con con tendencias suicidas, o cuadros de delirium, donde el nivel de conciencia está alterado, o personas con depresiones severas que están limitando su capacidad de decisión y están alterando su voluntad, o pacientes que no son capaces de reconocer situaciones que se están presentando. En el nivel 001, lo que pasa es que el paciente no es capaz de darse cuenta de sus incapacidades, aunque uno lo vea que está despierto. El paciente está despierto, su pensamiento, su percepción, ¿no?, su conducta motora puede estar alterada, ¿no?, y entonces no va a poder, ¿no?, adecuarse a una colaboración en la atención que uno le pueda brindar. En estos casos, el personal atiende al paciente aún en contra de su voluntad. Si es un paciente que está en estado de agitación psicomotriz, tiene que controlar la agitación, de repente sedarlo. Si es un paciente con delirio, tiene que sujetarlo, llevarlo a una cama y aplicarle tratamiento para controlar el delirio. Si es un paciente con depresión intensa, también necesita tratamiento y una atención personalizada. El personal debe entender que este paciente no está en condiciones de tomar decisiones. Y entonces hay que explicarle que se le obliga a recibir tratamiento por su bienestar y se le trate con respeto, o sea, pero con firmeza. En ese nivel usted tiene que atender con mano de hierro y guante de seda, o sea, ayudarlo a controlar su problema y ayudarlo a poder atenderlo adecuadamente. En el nivel 02, el paciente está consciente y es capaz de colaborar con el tratamiento, por ejemplo, un trabajo de parto, una inyección intramuscular, un abdomen agudo, una intoxicación. El paciente está consciente y nos va a brindar información y va a colaborar en los exámenes que nosotros le podamos realizar.
El médico asume una actitud directiva solicitando la colaboración del paciente, quien asume una actitud, ¿no?, de sumisión y aceptar que el médico o el personal no lleve o dirija el comando de la atención, ya que no le queda otra alternativa. Y el nivel 0,3 de relación médico-paciente es aquella que se da con personas que acuden voluntariamente a una consulta por una situación de salud no urgente o una enfermedad crónica o un chequeo médico o alguna preocupación relacionada con salud o enfermedad que el médico pueda brindar información y que el paciente tenga el tiempo suficiente para entablar un diálogo adecuado. Volvemos entonces a establecer que la relación médico-paciente depende del entorno o ambiente donde se realiza, depende del nivel de colaboración que el paciente pueda presentar. Ahora vamos a hablar de una variante que es muy importante, las edades. Y acá, como ustedes verán, ¿no?, esta es una imagen donde vemos, ¿no?, a los niños recién nacidos, la infancia, la adolescencia, la adultez, ¿no?, la adultez mayor, y así sucesivamente hasta llegar a la senectud o la edad dorada. Entonces, la relación médico-paciente también puede ser afectada por la edad del paciente. La edad es un factor que influye muy determinantemente en la relación médico-paciente. No es lo mismo entrevistar un niño que atender a un adolescente o tratar a un adulto. En la relación médico-paciente, por ejemplo, con los niños, uno tiene que darse cuenta que el primer contacto lo debe establecer con los padres o la persona responsable de ellos. Es con ellos y a través de ellos que se realiza la relación médico-paciente. El niño depende de los padres para adaptarse y superar su enfermedad. Cuando estos son incapaces, los padres, de afrontar con serenidad la situación del estrés del niño, el niño va a sufrir su enfermedad y se va a traumar. Y va a desarrollar lo que se llama un trauma psicológico que le va a durar tiempo para reponerse. Por eso es importante saber el momento en que uno debe atender. Es importante tener en cuenta que los lactantes menores de 7 meses no discriminan a la persona que los atiende. Por lo tanto, los menores de 7 meses, ¿no?, le sonríen a cualquier persona, incluso a un extraño. Y por ello no se angustian, ni se sienten preocupados por personas extrañas o ambientes diferentes a sus hogares. Y las separaciones breves de sus padres no les afecta tanto, porque todavía no tienen conciencia, esa conciencia de menores de 7 meses, de reconocer a sus familiares, a su hogar o al lugar donde viven. Entonces, estos niños menores de 7 meses, lo único que requieren es un trato físico cálido, tierno y delicado. Ellos, por supuesto, no entienden todavía nada, tienen un lenguaje simbólico y es difícil tratar de establecer un diálogo con un niño de esta edad. No vamos a poder comunicarnos con ellos. Es a través de los padres que tenemos que comunicarnos. Pero después de los 8 meses, el lactante ya nota los cambios de ambiente, de su hogar, ¿no?, o los cambios de sus cuidadores. Y eso le causa inquietud, le causa temor y ansiedad. O si va a ambientes desconocidos, su ansiedad se expresa en forma de llanto o gritos. Y es por eso que el acercamiento de algún extraño, lo que hace el niño o el lactante mayor de 8 meses, es buscar a la madre para que le ayude y la proteja. Por eso en pediatría se solicita la presencia de la madre, ¿no?, cerca de estos niños, porque estos niños no van a colaborar con nosotros si la madre no está presente, la cual les brinda a ellos un nivel de confianza. Entre el año y los 4 años, el niño manifiesta sentirse ansioso, intranquilo, ¿no?, cuando se le hospitaliza. El no saber qué cosa le está pasando hace que ellos se sientan, ¿no?, inquietos, angustiados,
y con limitada capacidad de razonamiento. Pero es importante por ello que la presencia física y las palabras de su madre son los medios más efectivos para poder calmar a estos chiquillos y poder trabajar con ellos. Es importante también tener en cuenta que a esa edad, a la edad de la infancia, las operaciones, o sea, todo aquello que afecte la capacidad de la imagen corporal, las quemaduras y lesiones severas son de efecto traumático para un niño. Y entonces, si ellos sufren de estas circunstancias, van a tener pesadillas, alteraciones neurovegetativas como náuseas, vómitos o diarreas, golpes de calor o frío, temblores, calambres, fiebre, enuresis o encopresis. O sea, los niños no soportan cuando se ve afectada su imagen corporal. Es necesario que uno tenga en cuenta que el impacto psicológico, ¿no?, del el problema que lo lleva a una institución de salud puede afectar mucho el desarrollo de la personalidad del niño y lo puede incluso discapacitar más que la misma enfermedad que padece. Por eso es necesario tener como aliados a los padres para que ellos les expliquen a los niños de manera muy sencilla de qué es lo que se está tratando su enfermedad. Es importante también y efectivo, y eso es algo que uno siempre tiene que tener en cuenta, que uno debe hacer que el niño hable de sus miedos, sus fantasías de abandono, sus dolores, sus sentimientos de culpa y otros sentimientos negativos. Los niños siempre tienen un apego muy fuerte a la madre o a los padres, y entonces cuando uno los separa de los padres, ellos sienten que esto es una catástrofe y pueden afectar el desarrollo de su propia personalidad. Por eso es que uno debe aprender a dialogar con los niños, pero no en forma directa. Uno dialoga con los niños a través del dibujo y los juegos. Es a través de estos dibujos y juegos que uno hace que el niño exprese sus pensamientos, sus emociones, sus temores. Por eso es importante tener elementos de papeles, juguetes y colores para animar al niño a que exprese sus angustias a través de esto. Por ejemplo, decirles que pinten a su familia. Y entonces uno, conforme el niño va dibujando a su familia, les va preguntando, ¿y quién es él? Papá, mamá, tu hermano, tu tía, tu prima. Y a través del diálogo le va preguntando, ¿y qué tal? ¿Estás cerca? ¿Estás lejos? ¿Cómo te llevas con tu tía? ¿Cómo te llevas con tu mamá? ¿Cómo te llevas con tu hermano? Y eso nos va a dar información adecuada de cuáles son los miedos o temores que el paciente pueda presentar. Igual, el uso de los títeres, ¿no?, puede ayudarnos a explorar las angustias y los sentimientos negativos del niño. Y estos títeres se pueden improvisar con cualquier material, por ejemplo, hasta con los guantes quirúrgicos. Uno puede hacer que un guante quirúrgico se pueda utilizar como un títere. Es necesario que el médico hable con los padres del niño y les permita a ellos expresar los miedos, culpas, tristezas, ¿no?, y ayudarlos a orientarlos y consolarlos, para que ellos estén en condiciones de poder atender también a su vez los problemas emocionales que van a presentar sus hijos por el proceso de la enfermedad. Es interesante tener en cuenta que dentro de esta situación de atender niños existen los famosos mecanismos de negación y represión. ¿Qué cosas son estos mecanismos? Los mecanismos de negación y represión pueden hacer que el médico y el personal que atiende a niños en dolorosas situaciones, ¿no?, o sufrimiento, hagan que los profesionales, para poder manejar su propia ansiedad producto del sufrimiento de estos niños, que pueden transmitir dolor, ¿no?, situación de indefensa o tristeza, utilicen los mecanismos de negación o represión. ¿Qué significa esto? Que adopten una actitud de desapego clínico, o sea, que separen los aspectos emocionales de la enfermedad y su tratamiento. El personal trata de endurecer sus emociones para evitar, ¿no?, caer en situaciones en que no pueden tomar decisiones adecuadas. Por eso es que el enfermo y su mal son tratados objetivamente, ¿no? Y los sentimientos o impulsos subjetivos que generan el dolor del niño, el personal profesional que atiende
el equipo de salud que atiende al niño no tiene que reprimir estas emociones. Por eso es que el personal que atiende a un niño se concentra en un objetivo y disminuye o minimiza las emociones o subjetividades que le afectan. Es importante también tener en cuenta que atender a un adolescente es todo un trabajo enorme. Los adolescentes tienen capacidad intelectual para comprender, ¿no?, la información médica, y aun cuando no estén maduros emocionalmente y sean inestables en sus reacciones y en sus conceptos. Pero es también importante tener en cuenta que a los adolescentes les molesta que lo traten como un niño y se rebelan. Ellos siempre están, ¿no?, buscando conflicto con las figuras de autoridad. Entre los 14 y 17 años, los adolescentes suelen desafiar las decisiones de los padres o de los médicos o las figuras que tengan autoridad y tienden a oponerse a las órdenes de los mayores. Y eso hace que el médico aprenda a manejar esta situación estableciendo una alianza con el adolescente, no mandándole órdenes, sino buscando que el paciente no llegue a sus propias conclusiones y tome sus conductas adecuadas. O sea, evitar la confrontación y evitar imponer ideas. Después de los 18 años, la mayoría de las sociedades aceptan que el paciente es maduro y puede aceptar mejor sugerencias. Es menos oposicionista y tolera más las órdenes médicas. Buena parte de los trastornos mentales que ustedes van a aprender se inician en la etapa de la adolescencia, 12, 13, 14 años, por lo que el médico debe estar siempre pendiente de estos cambios y alteraciones que a veces se presentan y que a veces uno no le presta atención. También tenemos que tener en cuenta que en la relación médico-paciente se ve afectada por los estilos y actitudes que el paciente puede tomar en esta relación. En la mayoría de los casos, los pacientes asumen una actitud adecuada y colaboradora, pero podemos tener pacientes con conductas hostiles, tipo Pittsburgh, que están mostrando los dientes y están, ¿no?, nos muestran los dientes y un poco nos amenazan. La hostilidad verbal puede ser a través de descalificaciones, ironía, insultos o amenazas. En algunas oportunidades puede llegar hasta ser violento. Entonces, con pacientes hostiles, no, nosotros tenemos que manejarlo con mucho cuidado, porque estas situaciones se suelen presentar en mayor proporción en los casos de emergencia. La persona se altera y pide atención rápida. Pueden estar bajo efectos del alcohol o las drogas, o pueden ser pacientes que tengan un trastorno mental y por eso se muestran violentos y agresivos. Tenemos que, en este caso, no mantener la calma, el médico no puede perder el control, evitar educadamente que el paciente se tranquilice, que lo tome con calma, asegurándole que va a ser tratado adecuadamente. No es bueno engancharse en un yo te digo, tú me dices y discutir con el paciente, porque eso en vez de mejorar la situación la empeora. Entonces, ante un paciente hostil, ustedes tienen que ser, ¿no?, una pasta de Navidad. Tenemos también los pacientes manipuladores o simuladores. Son aquellos que llegan e intentan conseguir privilegios, incapacidades o evitar ir a juicio o desean conseguir drogas para consumir. Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado en no encontrar este tipo de pacientes. Uno debe evitar comprometerse en actos deshonestos. Doctor, que quiero que me dé diazepam porque eso me calma. No, usted no puede drogar al paciente si es dependiente a la benzodiazepina. Siempre hay que ser o asumir una actitud muy profesional desde el comienzo para que el paciente no sienta de que puede manipular o puede sacarle, ¿no?, beneficios a usted. Tenemos también los pacientes dependientes. Son aquellos que tienen poca capacidad para tomar decisiones, que consultan por cosas a veces insignificantes, que vienen constantemente al consultorio a solicitar consejo y son muy inseguras. En este caso, a un paciente que tiene esa conducta dependiente, no se les debe rechazar ni
nombrarlos de fastidiosos, que molestan o que alteran el servicio. Al contrario, se debe insistir en que tomen decisiones adecuadas y que aprendan a confiar en esas decisiones. Hay también los pacientes seductores, o sea, aquellos que ven al médico, ¿no? Y quieren seducirlo o enamorarlo. Es la tendencia del paciente a coquetear con las personas de cierto prestigio, en este caso los médicos, usando atuendos, posturas, lenguajes o mímica provocativa. Es necesario evitar estos intentos seductores y no caer en coqueteos, porque esto altera la relación médico-paciente. Un médico por ningún motivo puede entrar en una relación, ¿no?, de pareja con su paciente si es su médico. Eso éticamente está prohibido. Uno no puede no aprovecharse de su condición de ser médico para seducir a su paciente, ¿no? Y entonces debemos adoptar a veces actitudes serias y respetuosas, exigiéndole al paciente que también asuma ese respeto, aclarando que aclare las intenciones de su comportamiento, a la vez que se le ofrece una atención profesional adecuada. Tenemos los pacientes obsesivos. Son aquellos pacientes que son detallistas, que quieren informar el más mínimo síntoma que han tenido, ¿no? Y que por lo tanto, ¿no?, le piden a usted, ¿no?, que les dé información bastante amplia de lo que les está sucediendo. Exigen que el médico les explique minuciosamente todo lo relacionado a su enfermedad y tratamiento. Con ellos hay que tener paciencia, evitar apurarlos, o sea, no hacerlos sentir de que están, ¿no?, robando tiempo. Si se demoran demasiado, lo que usted puede hacer es pedirle que continúe relatando el problema en la próxima cita, o sea, para evitar de que se pase todo el día conversando con él. Tenemos también los pacientes dramáticos. Pacientes dramáticos son aquellos que exageran sus emociones o sus conductas, ¿no?, de tal forma que intentan conmover a las personas que los rodean, principalmente al médico. Son generalmente teatrales, ¿no?, o sobreactúan, y uno a veces siente esa sensación de que hay algo falso en la forma en que expresan, ¿no?, su problema. Es necesario, primero, que el médico evite contagiarse del drama del paciente, manteniendo la serenidad y orientando al paciente. El paciente desconfiado, que también existe, es aquel que siempre está pensando que algo malo le van a hacer. Cualquier indicación es recibida con recelo. Son muy observadores y calculan bien lo que dicen o hacen. Son hipersensibles al trato y a las críticas, por eso continuamente se sienten que los están censurando. Son difíciles de poder enganchar en una alianza terapéutica precisamente por esta desconfianza. Pero este es un reto. El reto del médico es lograr enganchar a un paciente desconfiado. Uno debe tener mucha prudencia, paciencia, tolerancia y ser sutil. Se le debe señalar que tiene desconfianza de la atención del paciente, del médico, y eso va a interferir en la alianza terapéutica. Entonces, por eso es importante decirle al paciente que tiene que colaborar para lograr una buena respuesta terapéutica. El paciente pasivo-agresivo es paciente que agrede con su pasividad. O sea, son aquellos que no cumplen con las prescripciones, le sabotean o se quejan sin motivo por efecto de los medicamentos, le dice a usted que no sirve el tratamiento y quiere cambiarlo, y siempre tiene una excusa para sus actos pasivo-agresivos. O sea, no son aquellos que se enfrentan a usted, al contrario, son aquellos que le ponen minas, le socavan, ¿no? Pasivamente, ¿no?, lo están a ustedes alterando porque no colaboran en su tratamiento ni en la alianza terapéutica. Muchas veces eso lleva a que el médico se sienta un poco alterado y termina disgustándose o rechazando al paciente. Usted tiene que tener mucha paciencia, mucho control para manejar este problema. Primero, no debemos hacer patente nuestro disgusto, porque eso es el motivo para que el paciente se muestre más agresivo y pasivo. Tampoco rechazarlos ni agredirlos. Si el paciente viene a la consulta es porque algo está sintiendo mejor, aunque él no lo reconozca.
Se le debe señalar, sí, que si no colabora, el tratamiento va a ser menos efectivo y va a tener mayor costo. El paciente indiferente. Cuando usted tiene un paciente ausente o indiferente, como si no le interesara la consulta, ¿no? No debemos angustiarnos. Es necesario a veces en estos casos que evaluemos si el paciente no tiene algún trastorno mental o en el síntoma mental de una enfermedad médica, porque esa indiferencia puede ser causada por alguna afección o síntoma mental. El paciente ficticio, el famoso síndrome de Munchausen, son pacientes que inventan enfermedades que no tienen, con intención de ser atendidos, explorados, inclusive hasta hospitalizados y operados. Luego se extravían y no sabemos más de ellos hasta que otro médico en otro hospital nos comenta que tuvo un paciente semejante. Entonces, disfrutan estos pacientes ficticios de funcionar como el papel de enfermos. Es el famoso síndrome de Munchausen, que corresponde a un varón famoso en el siglo XVIII porque contaba aventuras con detalles fantásticos, ¿no? Como por ejemplo que llegó volando, ¿no? Habiendo conseguido amarrar a varios aves para poder viajar, cosa que es absurda porque eso no es posible, pero es parte de la fantasía. Tenemos que tener en cuenta que estas actitudes, estilos que funcionan con nuestros pacientes pueden también combinarse y podemos tener pacientes dramáticos manipuladores, dependientes seductores, obsesivos desconfiados, o sea, puede haber situaciones mixtas. Por eso es que el médico debe ser flexible, sereno, comprensivo y adaptarse a cada circunstancia. Si usted es un médico rígido, obtuso, impaciente, no va a lograr alianzas terapéuticas y esto va a afectar el éxito de su atención. Tenemos también los famosos estilos que utilizan los médicos también para atender. Y algunos de ellos de repente ustedes mismos lo pueden realizar. Es importante tener en cuenta esto para poder reconocer y autoconocernos en la forma en cómo manejamos nuestra relación con paciente con nuestros pacientes. Muchas veces podemos ser paternalistas. Estos generalmente son los médicos más antiguos, ¿no? De tercera edad. O pacientes despreocupados, alarmistas, o médicos despreocupados, alarmistas, o aquellos que son moralistas o jueces, o aquellos que son muy chismosos y quieren saber más de lo que corresponde al problema médico. O tenemos también los catedráticos, ¿no? Aquellos que hacen una clase, ¿no? De una consulta y hacen todo una eh, exposición, ¿no? Científica, ¿no? Como si estuviera en una clase teórica frente a sus estudiantes. También tenemos los médicos indecisos, todos, los deshonestos, los inexpresivos. Hay distintos estilos de acción del médico. El médico debe aprender a utilizar determinados estilos porque no todos los pacientes funcionan con el mismo modelo, ¿no? Y entonces uno tiene que aprender a utilizar diversos tipos de modelos según la situación y según el tipo de paciente. Por ejemplo, hay el modelo paternalista, ¿no? Es la relación que supone que el médico sabe más y el paciente solamente debe dedicarse a esperar, ¿no? Que el médico le explique el tratamiento sin preguntar. El médico puede decidir la omisión de información cuando crea que es lo mejor para el paciente. También es el famoso modelo autócrata. El médico es quien realiza la mayor parte de las preguntas y el que domina la entrevista. Entonces tenemos este modelo, ¿no? Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, sueño y sed, lo cual es un poco caricaturesco. Pero este modelo, por ejemplo, paternalista, no funciona bien en situaciones donde el médico tiene que tener control y tiene que tomar decisiones apresuradas, sin entretenerse a deliberar. Esto generalmente se da en situaciones de emergencia, en sala quirúrgica, en pacientes que se sienten abrumados por su enfermedad y desean que un médico se haga cargo de ellos. El segundo modelo que pueden utilizar es el modelo informativo, donde el médico proporciona información
da todos los datos libremente, pero la elección se deja por completo al paciente. Por ejemplo, un cáncer de mama, uno le explica a la paciente cómo es el cáncer de mama, cuáles son los síntomas, cómo son los estadios, cuáles son las complicaciones y cuáles son los tratamientos diversos que existen, del quirúrgico hasta el quimioterapéutico, hasta el radiológico u otro. Y entonces se le deja al paciente la decisión de que él diga qué es lo que quiere que se haga con él. Esto generalmente se da en circunstancias en que el paciente que es especialista atiende a otro en una consulta única, en la que no va a existir ninguna relación establecida. Y el paciente regresará a los cuidados ordinarios de un médico conocido. Entonces, cuando uno actúa como interconsulta o como especialista, es importante que le brinde al paciente la mayor cantidad de información para que tenga conocimiento y tome decisiones adecuadas. El tercer modelo es el modelo interpretativo. Los médicos que han llegado a conocer a sus pacientes como personas y comprenden su vida, familia, valores, esperanzas, aspiraciones, lo que se llamaría el médico de cabecera o el médico familiar, son más capaces de hacer recomendaciones que tengan en cuenta la forma de ser del paciente. Y aquí se habla entonces de una toma de decisiones compartida. ¿Por qué? Porque dada la experiencia que tiene el médico de cómo es el paciente y dónde se mueve, el paciente no aprende y puede ayudar a tomar decisiones compartiéndolas con el médico. Se llama modelo interpretativo. El médico no abandona la responsabilidad de las decisiones, pero es flexible y está dispuesto a que se puedan buscar alternativas de atención. El otro modelo que tenemos es el modelo deliberativo, donde el médico actúa como amigo o asesor del paciente y no solo le presenta información, sino que le puede recomendar activamente una decisión. Esta es la famosa situación de Patch Adams, la famosa película que yo les recomendaría que la vieran, basada, ¿no?, en una historia verdadera donde Patch Adams, ¿no?, es un crítico de la forma del trato que se le da al paciente, donde se trataba al paciente más como un objeto que como un sujeto con capacidad de tomar decisiones, de pedírsele permiso y no y que pudiera no adecuarse no en una forma respetuosa a la forma de ser de cada paciente. Entonces, este modo deliberativo no es una fórmula muy interesante cuando podemos tener tiempo para que nuestro paciente tenga la mejor capacidad de información. ¿En qué circunstancias se va a dar este modelo? Los médicos que esperan modificar una conducta perniciosa, por ejemplo, intentar conseguir que sus pacientes dejen de fumar o pierdan peso, uno les plantea, ¿no?, y les recomienda una determinada circunstancia. Todos estos modelos de médicos, los funcionamientos de médicos, son solo guías para que usted pueda pensar cómo o cuál es el modelo que se adapta mejor a su forma de ser y a su forma de actuar. Ninguno es superior al otro. Incluso un médico puede utilizar 4 estrategias en un mismo paciente o utilizarlo en diversos ambientes, en el área de emergencia, por ejemplo, el autoritario, en el área de consulta externa, el deliberativo, ¿no? En muchas circunstancias hay personas o pacientes que desean un médico paternalista, ¿no?, porque sienten que son personas agradables, cariñosas y que se preocupan por ellos. Entonces depende también del propio paciente. Hemos hecho entonces una revisión de lo que es la relación médico-paciente, del establecimiento de la meta o objetivo que es la alianza terapéutica, que es a través del diálogo y del respeto adecuado al trato al paciente que vamos a lograr una mayor información. Hemos visto que la relación médico-paciente se ve afectada por múltiples circunstancias, principalmente por el ambiente en el cual se desarrollan, por la capacidad del paciente en poder responder a nuestra atención, por la edad que el paciente pueda presentar, por el estilo de funcionamiento personal que cada paciente tiene y el modelo, ¿no?, de atención médica que cada uno de nosotros maneja. Estos son elementos importantes que ustedes tienen que aprender a conocer, a manejar y a tener siempre en su disco duro, porque sobre esta base es que se va a desarrollar, ¿no?, la confianza y el compromiso en el tratamiento.
Si ustedes no logran desarrollar una alianza terapéutica adecuada con su paciente, las posibilidades de fracaso terapéutico son altas. Y entonces es importante que tengan siempre en cuenta que existen estos aspectos de la transferencia y contratransferencia que pueden ser dadas por el paciente, la transferencia por el paciente hacia su médico y la contratransferencia del médico a su paciente, y que pueden ser o factores positivos que ayudan a mejorar la relación o factores negativos que van a afectar el proceso de atención médica. En segundo nivel, vamos a hablar ahora de los elementos que en la historia clínica psiquiátrica se manejan, que es el modelo biopsicosocial. A nosotros los psiquiatras siempre se nos ha visto pues como brujos o curanderos, porque nosotros utilizamos el diálogo como una forma de establecer, o la entrevista como una forma de evaluar, conocer, saber y determinar las conductas, los prejuicios, los pensamientos, las ideas, ¿no? Y los sentimientos de nuestros pacientes. Y nos encontramos a veces con mitos que a veces desarrollan muchos profesionales médicos, que ven al paciente, al psiquiatra como si fuera un brujo curandero, ¿no? Y por ello muchas veces el propio psiquiatra, a veces en un hospital general, se siente solo, porque los colegas le huyen. Le huyen porque piensan que el médico psiquiatra es capaz de poder descubrir los más secretos personales que puedan tener. Lo cual no es cierto, porque para poder conocer esto uno tiene que tener la capacidad de poder introducirse dentro de la cabeza del paciente, de la mente del paciente. Pero dado el desarrollo profesional que tenemos, que es haber desarrollado nuestra capacidad en nuestro disco duro de la posibilidad de observación constante, de la actitud, forma de manejo, de pensar, de actuar, de sentir y evaluar, probablemente sí es cierto que en algunas circunstancias los médicos somos muy intuitivos, los médicos psiquiatras, para poder descubrir de qué pie cojea cada colega. Cosa que es parte probablemente de un sobredimensionamiento o exageración de nuestra actividad profesional y de la especialidad, pero que nosotros bajo el juramento hipocrático no podemos utilizarlo para abusar o utilizar a las personas en beneficio personal. Uno debe tener ética, y la ética es la capacidad de tener valores, y los valores parten en primer lugar del primum non nocere, primero no hacer daño, es uno de los valores más importantes éticos. El otro valor ético es el valor de la justicia, poder ser justos y atender a las personas con la mayor calidad y capacidad que puedan ellos necesitar. En tercer lugar, buscar el beneficio del paciente, lo mejor que el paciente pueda tener, lo mejor que el paciente pueda recibir. Son elementos que nosotros tenemos que saber utilizar. Y el secreto médico también es parte de ese proceso. Les decía entonces que el psiquiatra a veces es visto como, ¿no?, mágico, curandero, porque el psiquiatra utiliza también, aparte de los psicofármacos, utiliza la psicoterapia, por lo que se llama curar a través de la palabra. Eso es la psicoterapia. Y es la forma en que una persona puede ayudar a otra a mejorar sus procesos en los cuales necesita fortalecerse, aprender, controlar o decidir. Y entonces somos nosotros los que vamos a brindarles esta capacidad de poder desarrollar sus capacidades personales que lo lleven a una independencia mayor. ¿Para qué sirve la historia clínica? Primero que nada, no dañar. Es un documento clínico porque nos sirve para acumular toda la información que nos brinda el paciente y la familia del paciente y los datos de sus exámenes que se realice y los controles seguidos. Es un registro estadístico porque nos sirve para establecer, ¿no?, niveles de incidencia, prevalencia y otras áreas de atención para políticas de salud pública. Es un instrumento para el diagnóstico porque si hacemos una buena historia clínica ordenada podemos llegar a un diagnóstico, ¿no?, presuntivo o definitivo en forma más adecuada.
Es un documento médico legal porque es el fundamento del acto médico. Por eso es importante que los médicos deban utilizar bien la historia clínica y llenarla adecuadamente, porque es solamente esta historia clínica la que nos va a defender frente a un juez de posibles demandas de negligencia o de abuso, ¿no? Eh, profesional. Y por supuesto es una herramienta básica en la auditoría, en la forma en que desarrollamos la calidad de nuestra atención. Y también siempre tener en cuenta que el paciente es el dueño de esa historia clínica. Las instituciones de salud solamente son, la historia clínica la tienen como conservantes, o sea, conservan la historia clínica, protegen la historia clínica, no acumulan la historia clínica, pero el dueño de la historia clínica es el propio paciente. Y él puede pedir una copia total de su historia clínica. En el modelo biopsicosocial, ¿no? Nosotros hacemos énfasis de que el ser humano se ve afectado por factores biológicos, por factores personales, psicológicos, de desarrollo personal y por condicionamientos sociales en las cuales se desenvuelve o se desarrolla. Una buena atención integral del paciente que lleve una salud y una calidad de vida adecuada está asociada a esto, a este modelo, el modelo biopsicosocial. Porque el ser humano tiene factores de desarrollo biológico y ahí tenemos el código genético, las enfermedades que se pueden causar por factores genéticos, tenemos el temperamento, que es biológico, ¿no? Y otros aspectos de desarrollo, el fenotipo, por ejemplo, la expresión fenotípica de su genotipo. Tenemos factores psicológicos, que son elementos de desarrollo personal a través del tiempo, desde que nace hasta que muere, donde a través del tiempo va a ir desarrollando personalmente una serie de elementos, ¿no? O situaciones en las cuales tiene que ir, ¿no? Cada cierto periodo de tiempo cumpliendo determinadas metas o sobrepasando determinados retos, como recién nacido y el destete, cómo empezar a caminar, cómo empezar a hacer uso del servicio higiénico, cómo empezar a estudiar, y estos son elementos o factores que se van desarrollando a través del tiempo y que van modulando al ser humano como persona. Y acá tenemos, por ejemplo, el carácter. El carácter es la expresión del temperamento desarrollado, ¿no?, en su entorno psicosocial. Tenemos también, ¿qué más? Los condicionamientos sociales. El ser humano, ¿no?, es un ser biológico, es un Homo sapiens, pero es todavía cuando nace, ¿no?, animal, dependiente de la sociedad. La sociedad es la que lo va a moldear y lo va a desarrollar como persona. Cuando uno crece a través del tiempo, pasa de ser, ¿no?, un ser biológico, psicológico y social a ser una persona desarrollando una personalidad propia. Por eso es que para conocer al ser humano y a nuestro paciente, tenemos que tener siempre en cuenta cuáles son los factores biológicos, los psicológicos y los factores sociales de nuestro paciente. Y dentro de ello, cuáles son los problemas mentales o conductuales o afectivos que nuestro paciente puede desarrollar. Y tenemos en cuenta que los factores biológicos están relacionados con la edad, con el sexo, porque no es lo mismo. Ya hemos dicho la edad, porque son diferentes los comportamientos y las conductas biológicas según edad. El sexo, porque no es igual el desarrollo masculino y femenino. La maduración de los circuitos neuronales, que si se ve alterada puede provocar lo que se llama migración alterada del funcionamiento neuronal y la posibilidad de hacer un cuadro esquizofrénico con factor biológico. Los cambios en la receptividad de los circuitos neuronales que pueden alterar los neurotransmisores y provocar cuadros de depresión o manía. La plasticidad sináptica, que si se ve alterada por efecto de las drogas, pueden afectar, desde el punto de vista biológico, el funcionamiento cerebral y las dependencias y las conductas maladaptativas provocadas por adicciones. Entonces es importante que la genética siempre tiene un componente de riesgo en los trastornos mentales. Cuando veamos en el seminario de, ¿no?, la genética y las enfermedades mentales, vamos a ver que hay determinados factores biológicos que están asociados
o relacionados o correlacionados con trastornos mentales. Pero no basta en el ser humano los factores biológicos para hablar de enfermedad mental. Es solo un factor. Los otros factores están relacionados a los factores psicológicos, que tiene que ver con el desarrollo individual de cada uno a través del tiempo. Cómo nacimos, cómo fuimos criados, ¿no? Cómo fuimos tratados, cómo fue nuestro desarrollo y nuestro comportamiento personal. Éramos sociables, extrovertidos, introvertidos, imitativos, desconfiados, reactivos. La importancia de las relaciones con los padres. ¿Por qué es importante la relación con los padres? Porque tienen que tener en cuenta, y esos son estudios que se han hecho a través del tiempo, que la madre brinda al niño la confianza básica. Si uno ha tenido una madre nutricional, una madre que lo ha ayudado a crecer y a ser independiente, el niño crece con confianza básica, con un sentido de poder enfrentarse al mundo sin temblores, sin miedos. Eso es lo que da la madre. ¿Qué es lo que da el padre? El padre lo que brinda es la confianza social, la capacidad de tratar al otro, que no sea uno, porque con la madre uno es, ¿no? Carne de su carne, pero con el padre es al otro, tratar al otro como ser social, y esa interacción padre-niño es importante para el desarrollo social de las personas. Y entonces el comportamiento humano se configura por relaciones con el entorno natural y social en el cual va a vivir. Y por último tenemos los factores sociales. Por ejemplo, la urbanización, vivir en entornos superpoblados o situaciones, por ejemplo, de marginación social, como los famosos pueblos jóvenes, o situaciones de contaminación, pobreza, problemas económicos, violencia, escaso apoyo social, va a afectar el entorno de funcionamiento del ser humano en su sociedad. La pobreza, que se refleja a través de la insuficiencia de recursos sociales y educativos, ¿no? Es importante tener en cuenta esos aspectos porque, por ejemplo, si no tenemos una adecuada recursos, ¿no? de alimentación, los 5 primeros años, nuestro desarrollo funcional va a estar alterado educativamente. La evolución tecnológica y las oportunidades de acceso al desarrollo tecnológico, que también hay que tener mucho cuidado porque la tecnología no es un fin en sí misma, es un medio. Y entonces nosotros tenemos que aprender que los medios que utilizamos no son necesariamente buenos ni malos, depende de cómo lo usemos. Y los problemas que se generan en el entorno psicosocial, por ejemplo, la violencia, los comportamientos sexuales, la pornografía, la prostitución, ¿no? El consumo de alcohol y droga, la mercadotecnia, ¿no? El incentivo para la compra y venta de objetos que a veces son innecesarios y que no nos brindan ningún beneficio personal, son parte de estos factores del entorno. Es importante tener en cuenta que toda historia clínica y en el biopsicosocial y en la historia clínica psiquiátrica hay partes que son importantes tener en cuenta. Primero, en la anamnesis. Siempre hay que ubicar quiénes son los que nos informan, si es el paciente, si es su familia, si son amigos o son personas, ¿no? que han conocido al paciente, incluso terapeutas o médicos anteriores. Episodios previos, ¿no? que haya tenido el paciente y la enfermedad actual que presenta, el tiempo, la forma que fue presentándose los síntomas, el desarrollo y tratamiento que ha recibido, ¿no? y las respuestas terapéuticas al tratamiento. Historia personal, que tiene que ver con todo lo que le ha sucedido al paciente desde que fue concebido en el seno de su padre, de su madre, ¿no? en el útero, ¿no? cuando recién era un embrión, ¿no? o incluso, ¿no? incluso antes, es que uno tiene que ver de dónde provienen los aspectos de las ramas paternas y maternas, hasta el desarrollo a través de los tiempos, ¿no? Cuando ha sido un feto, un embrión, un feto, un recién nacido, un lactante, un niño en primera infancia, en segunda infancia, adolescente, adulto joven, adulto maduro, tercera edad, cuarta edad, porque ahora ya llegamos a los 100 años, vamos a la cuarta o quinta edad. Importante tener en cuenta esa información. Y ahí es importante hacer una descripción de los procesos
de vida que ha tenido, dificultades que ha tenido la persona a través de su vida en forma particular en cada etapa de su vida. La situación actual del paciente, es importante saber dónde vive, la comunidad donde se haya ubicada su vivienda, si pertenece o no a grupos sociales o comunales, cuántos miembros del grupo doméstico son las que conviven con él diariamente, cuáles son sus hábitos sociales, en qué trabaja como posible fuente de tensión, porque el trabajo es un área de conflicto, de riesgo o de satisfacciones, las condiciones socioeconómicas y de seguridad para él y su familia, y las actitudes hacia la situación actual de la vida, cuál es su proyecto de vida, qué desea hacer. Cuando queremos evaluar personalidad, tengan en cuenta que es muy difícil hacer este estudio. Solo nos acercamos, ¿no? Como quien dice, hacemos un pequeño acercamiento al desarrollo personal de cada paciente, porque es importante reconocer de que uno no llega a conocer a otra persona por más que haya vivido toda la vida con ellos. Siempre hay algo que se nos puede escapar. Y entonces tenemos que ver dentro del desarrollo de la personalidad cuál es su capacidad intelectual, sus satisfacciones, las habilidades o dones que ha aprendido o tiene desde que ha desarrollado, los hábitos y uso del tiempo libre, el estado de ánimo actual, si es pesimista, si es optimista o si es paranoide, sus rasgos dominantes, si son agresivos, pasivos, violentos, su relación con otras personas, cuáles son sus proyectos de vida o sus ideales. Vemos también la historia familiar. Y aquí es importante la historia pertinente de cada miembro familiar que sea significativo para el paciente, que haya vivido con él o haya sido influencia en su desarrollo personal. La situación cultural y económica familiar, la estructura familiar, incluyendo las relaciones genéticas, los valores, ¿no?, y hábitos del grupo familiar, las relaciones sociales de sus miembros y del paciente. Y es importante tener todos estos aspectos para poder evaluar a un paciente. Cuando ustedes desarrollen, ¿no?, o desarrollen el seminario de historia clínica, van ustedes a ver que hay áreas que deben ser importantes en el desarrollo. Y una de esas áreas en psiquiatría es precisamente, ¿no?, el área del examen mental. Las historias clínicas son casi semejantes en todas las especialidades médicas. En donde se hace mayor énfasis en psiquiatría es en el énfasis de la información personal y familiar, pero también se hace énfasis en lo que es el desarrollar un buen examen mental. Y un examen mental bien hecho es una capacidad y un aprendizaje que ustedes tienen que tener como médicos a la hora de egresar, poder evaluar el nivel o capacidad de sus propios pacientes. Muy bien. En este nivel, habiendo ya terminada la exposición, quisiera saber si tienen algunas preguntas que deseen ustedes realizar. Es importante que ustedes aprendan a preguntar, a perder el miedo a preguntar, porque están en la etapa de preguntar. No tengan vergüenza, no se dejen oprimir por sus temores, al contrario, digan lo primero que piensan o dudan, porque esta es la fase en la cual ustedes todavía tienen el derecho a fallar y a equivocarse. Cuando ustedes ya son médicos egresados, ya no se les permite que puedan equivocarse con tanta facilidad. Y entonces es importante, este es el periodo en el cual ustedes tienen que aprender a buscar información, a conseguir información y desarrollar sus propios conceptos y sus propios aprendizajes y sus propias capacidades. Nosotros como profesores les brindamos la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de experiencias personales que les ayuden a ustedes a adaptarse al conocimiento universal que se va desarrollando a través del tiempo, donde el conocimiento y la ciencia va desarrollándose a través del tiempo. Y siempre el conocimiento científico es en espiral, va hacia arriba y vuelve hacia abajo y vuelve a subir. Esto es una situación constante en el desarrollo del conocimiento humano.
Preguntas que deseen ustedes, los que están escuchando la exposición, o dudas que tengan con respecto al tema que hemos tratado. ¿Alguna pregunta? Melissa, dime, Melissa, ¿cuál es tu pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Una consulta. En la parte que estaba explicando del modelo biopsicosocial, sino que dijo una definición del carácter que dijo que era la expresión y ahí no le pude escuchar bien. ¿Podría repetirlo, por favor? Ya, nosotros normalmente cuando nacemos tenemos un código genético y nacemos con un temperamento que es la base biológica de nuestra forma de ser. Pero es a través del desarrollo personal que vamos formando nuestro carácter. El carácter es la expresión de la personalidad, de la forma como nos vamos desarrollando como una entidad biopsicosocial. Es la parte que nos conocen a nosotros, el carácter, la forma de ser, la forma de expresar, la forma de sentir, la forma de tomar decisiones. Ese es nuestro carácter. Todos tenemos carácter, que es la expresión, ¿no?, de nuestras propias emociones, sentimientos e ideas. Y ese carácter se va moldeando o lo moldea la sociedad a través del tiempo, pero es parte del desarrollo de nuestra propia personalidad. La del carácter es la expresión de nuestra personalidad hacia los demás y se elabora en el proceso del tiempo, cuando vamos desde que nacemos hasta que llegamos a una edad determinada, vamos pasando por una serie de etapas y una serie de eh, situaciones en las cuales, retos o situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando terminas la secundaria? ¿Qué hacer cuando terminas la carrera? ¿Qué hacer cuando te quieres casar? ¿Qué hacer cuando quieres tener hijos? ¿No? Son situaciones personales que se van presentando. ¿Qué hacer cuando empiezas a buscar trabajo o cuando consigues tu primer trabajo? ¿No? Entonces, son situaciones o retos que se nos presentan a nosotros personalmente, son situaciones puntuales que nos exigen tomar decisiones. Si tomamos decisiones adecuadas, crecemos. Si tomamos decisiones no adecuadas, fallamos, pero lo importante de fallar no es ponerse a llorar sobre la leche derramada, sino volver a empezar y a asumir el reto y a seguir avanzando. Porque cada situación que se nos presente, sea positiva o negativa, son solamente momentos en los cuales nosotros lo vivimos y que nos ayuda a avanzar. Los golpes en la vida son elementos que nos ayudan a madurar, a ver las cosas con mayor firmeza. El estudio de la medicina es ensayo y error. Ensayamos y erramos y fallamos. Y muchos de nosotros con la experiencia ya de años reconocemos que hemos tenido nuestras metidas de pata, pero eso nos ayuda ¿a qué? A evitar volverlas a cometer. Si tú aprendes en el aprendizaje a que tal situación no la pudiste solucionar, ¿no? Porque no estás con la capacidad o el conocimiento adecuado para poder hacer, o la experiencia adecuada para tomar la decisión, pero después vuelves a avanzar y se te vuelve a presentar esa situación, pero tú ya estás más preparado para tomar decisiones y para buscar soluciones. Esa es parte de la experiencia personal, ¿no? O de la experiencia que nosotros les damos a ustedes para que puedan, ¿no?, superar ciertas situaciones que van a presentarse en las complejas vidas que tenemos nosotros en el tiempo. Y eso es importante. El aprendizaje precisamente, el conocimiento de la experiencia de nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestros conocimientos. Eso nos ayuda mucho a avanzar y a tomar decisiones adecuadas. ¿Alguien más? Gracias, doctor. ¿Ya? Doctor, ¿Alguna pregunta más que deseen hacer? podría aclarar otro término, sino que cuando explicó también lo de factores biológicos mencionó plasticidad sináptica mal adaptada por adicciones y eso lo había buscado en internet y no me quedó clara la idea. Ya. Lo que pasa es que nuestro cerebro es un cerebro activo. No es un cerebro anatómico que podemos cortarlo y las neuronas están en una forma, distribuidas en tal forma, en otra forma. Nuestro cerebro es un órgano viviente. Y entonces el desarrollo de nuestro cerebro, de ese bosque de neuronas que tenemos en nuestro cerebro, está unido al desarrollo de los axones y al desarrollo de las dendritas. Las dendritas son conexiones que establecen de neurona a neurona o de neurona a axón.
Los axones son los impulsos que salen de la neurona y van a desembocar en los famosos espacios intersinápticos, donde las vacuolas con los neurotransmisores, ¿no?, se sueltan por un determinado momento y van a activar, ¿no?, los receptores postsinápticos. Ese es el funcionamiento neuronal. Cuando hablamos de plasticidad, hablamos de que nuestro sistema nervioso, a través del desarrollo desde que nace, porque el cerebro se va desarrollando en el vientre de la madre, pero después también sigue desarrollándose en los primeros años de vida. Nuestro cerebro, cuando nace, todavía sigue desarrollando sus capacidades de conexión, dendrita, dendrita, neurona, neurona, áreas neuronales con áreas neuronales. Eso lo vamos a ver cuando revisemos, por ejemplo, ¿no?, los hemisferios cerebrales. En ese desarrollo hablamos de plasticidad como la capacidad del cerebro humano de adaptarse a ciertas situaciones. Por ejemplo, un niño que nace solamente con medio cerebro, desde niño, ¿no es cierto?, recién nacido, pero solamente con medio cerebro. Uno pensaría pues de que está destinado a no poder desarrollarse normalmente porque ¿cómo va a funcionar con medio cerebro? Pero no nos damos cuenta que nuestro cerebro, en la práctica, son dos cerebros unidos por un puente de conexiones. Y si nos quedamos con la mitad del cerebro, esta mitad del cerebro puede desarrollar todas las capacidades de funcionamiento de un cerebro normal. A esto le llamamos plasticidad. La plasticidad significa de que las neuronas y los sistemas neuronales se van adaptando a las situaciones emergentes y van desarrollando diversas adaptaciones, por eso se llama plasticidad. Es como, ¿no?, cuando usted pinta, ¿no?, y hablamos de la pintura plástica, los colores, ¿no?, vamos dando en torno a las figuras, le vamos dando formas e imágenes a lo que es solamente color y cómo se llama, y garabatos, le vamos a dar una forma, un sentido. Igual, el cerebro tiene plasticidad neuronal y esta plasticidad neuronal se va desarrollando y desarrolla incluso con múltiples conexiones, de tal forma de que nosotros como seres humanos solo utilizamos el 30% de nuestras neuronas. Imagínense ese campo de, de plasticidad y de neuronas que tenemos que no usamos, que si las supiéramos usar, de repente seríamos mucho mejores desde el punto de vista del desarrollo neuronal. Pero cuando hablamos de plasticidad significa que las neuronas, las dendritas, los axones se van adaptando a las situaciones que se van dando a través del tiempo y a las alteraciones de los neurotransmisores. Y entonces muchas veces las conductas adaptativas, como por ejemplo el consumo de drogas, por ejemplo, pongamos anfetaminas. Las anfetaminas son sustancias que actúan sobre la neurona presináptica liberando dopamina. Toda la dopamina la liberan en forma brutal. Al provocar esta salida de dopamina brutal y activar el área postsináptica, el paciente empieza a sentir una serie de reacciones, como por ejemplo, ¿no?, estado de humor elevado, capacidad de autoestima elevada, un síndrome maniforme, un síndrome maníaco, se siente capaz de todo, se siente osado, dominante, ¿no? Se cree inteligente, se cree rico, se cree hermoso. Eso es producto del consumo de las drogas. Y entonces, un consumo muy crónico de drogas puede dañar, ¿no?, esa plasticidad neuronal que tiene el paciente y alterar el funcionamiento cerebral. Y entonces, un paciente que consume, por ejemplo, qué sé yo, cocaína, puede terminar haciendo psicosis esquizofrénica por alteraciones neuronales de los neurotransmisores. Eso se llama alteración de la plasticidad neuronal. Entonces, uno siempre tiene que tener mucho cuidado que las drogas dañan el cerebro y el funcionamiento cerebral y lo alteran. Pueden alterar la funcionalidad o pueden alterar la estructura. Ahí tenemos el problema, por ejemplo, del tabaco, el problema del alcohol, ¿no?, que dañan el cerebro en determinadas áreas cerebrales. Al dañar estas áreas cerebrales, alteran el funcionamiento de estos centros neuronales y van a provocar una serie de síntomas, comportamientos, ¿no?, inadecuados provocados por el efecto de las drogas.
Cuando hablamos entonces de alteraciones de la plasticidad neuronal, está relacionado precisamente a eso, que podemos alterar el funcionamiento estructural o funcional de nuestras neuronas. Muchas Pregunta: gracias. es importante tener en cuenta que hay bases neuropsicológicas, ¿ah? Neurobiológicas del funcionamiento cerebral, y también hay fuentes de funcionamiento psicológicos y sociales que afectan el funcionamiento también del ser humano. Entonces, estas tres áreas se han ido desarrollando paralelamente y ahora estamos teniendo mayor conocimiento del funcionamiento neurobiológico del cerebro. Es interesante, es importante. ¿Cómo funciona el cerebro? Estamos encontrando cómo funcionan los diversos sistemas de neurotransmisores a nivel cortical y dentro de la corteza cerebral y neuronal. Todavía no se llega a completar todo, pero ya podemos tener una idea de cómo funcionan diversas etapas o áreas cerebrales. Y entonces eso nos ayuda a tener mayor conocimiento del funcionamiento, ¿no? De las bases biológicas del comportamiento humano. Pero eso no nos basta. También tenemos que el desarrollo psicológico ayuda a comprender cómo es que un ser humano va teniendo determinados tipos de respuestas psicológicas o de desarrollo de sus capacidades psicológicas y mentales. Y cómo el entorno social también puede afectar el desarrollo de las personas. Los estudios, por ejemplo, de trauma o violencia infantil, que una persona en su edad más temprana haya sido sometido a violencia física, violencia psicológica o violencia sexual, hay estudios que se han hecho a través del tiempo y han llevado a comprender por qué determinadas personas con violencia en la infancia van a desarrollar enfermedades crónicas y deteriorantes en la adultez, incluso enfermedades mentales. Tenemos también problemas como la artritis, ¿no? O como el lupus, ¿no? O como los procesos de diabetes, la hipertensión, los problemas cardíacos están asociados muchas veces a procesos sufridos en la infancia y que parecería casi como un cuento, pero se está demostrando que sí, que traumas en la infancia, si no se logran manejar, tratar o darles respuesta adecuada, pueden desembocar en enfermedades crónicas deteriorantes en el futuro de las personas. Es interesante cómo el ser humano a través del tiempo puede verse afectado por hechos de la infancia o de la adolescencia que repercuten en edades más avanzadas. Por eso es importante que estos conocimientos nos ayuden a nosotros a ver al paciente como una persona integral, una persona que tiene derecho a ser respetada y también a conocérsele todos los aspectos, no solamente desde el punto de vista de los estudios biológicos, sino también de los estudios psicológicos y sociales. ¿Preguntas? ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda? El silencio es la respuesta. Muy bien. Les agradezco mucho su paciencia para poder haber podido hablar y exponer este tema. Es importante que lo revisen constantemente y lo tengan en cuenta porque este es el pilar sobre el cual van a conseguir la confianza y el desarrollo profesional adecuado. Y revisen siempre informaciones y acceso a la información porque esto es parte importante para sus carreras como profesionales y como seres humanos. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes y vamos a dar por concluida la exposición, ¿no? Del tema relaciones de la relación médico-paciente y el modelo biopsicosocial de la historia clínica. Muchas gracias a ustedes y eh, vamos a seguir conversando posteriormente de otros temas, si eso es interesante. Siempre les recomiendo que lean previamente sobre el tema, porque ya se les ha entregado el sílabus. Lean siempre el tema con anticipación o revísenlo para que puedan ustedes también tener un aprendizaje continuo. Cuanto más aprendan, mejor para ustedes. Van a mejorar sus capacidades profesionales. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego.
Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.